estado viendo de Colosenses. Adelante, Beatriz. Ok. Vamos a leer primero que todo el versículo que hemos estado viendo durante estas sesiones. Primero que todo, bienvenidas hermanas y muchas gracias por ser obedientes, ¿verdad? Al llamado del Señor, a escuchar su palabra. El Señor siempre nos exhorta a nosotros a que busquemos de Él, ¿verdad? Y a que escojamos la mejor parte, como lo hizo María, ¿verdad? Escuchar su palabra. Entonces, les quiero leer Colosenses 1:9 y 10, que dice: por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y ahí hay un para que es importante tenerlo en cuenta, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Señor nos da comprensión, sabiduría y comprensión espiritual para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Y bueno, yo les quiero preguntar, hermanas, si ustedes han escuchado ese poema que lo hicieron canción, no sé exactamente de quién es, pero dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esa es una de las frases. Quiero ver manitas levantadas ahí, diciéndome si han escuchado esto, y alguna que me diga si entiende qué significa. Todas no. Solo una. Alguien que me diga si entiende qué significa: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sadie, ¿qué significa para ti eso? Bueno, pues en realidad la escuchaba de Serrat cuando no era cristiana, luego lo llegué a analizar y realmente me parece que no es una frase correcta, es muy bonita y es muy poética, pero bueno, por lo menos para mí no es una frase correcta porque sí hay camino, ¿verdad? Ya el camino está hecho. Y la palabra, por lo menos para lo que yo entiendo, la palabra nos muestra que ya las obras ya están hechas por parte del Señor para que caminemos en ellas. Entonces, eso es lo que pienso, Beatriz, que ya el camino está. Sí, eso es definitivo. Ya el camino está. El Señor a nosotros nos da sabiduría e inteligencia espiritual para que nosotros no andemos como dando pasos en cáscaras de huevo, ¿verdad? Sino que nosotros podamos tener pasos firmes cada día, eligiendo lo mejor para nuestras vidas. No es que cada día nosotros vamos a elegir el camino, ¿verdad? Haciendo nuestro propio camino, sino el camino del Señor. Y hoy nosotros vamos a ver acerca de cómo Dios, a través de la inteligencia espiritual, nos permite tener de todas las opciones que este mundo nos da, nosotros poder escoger, poder elegir entre de lo bueno, lo mejor que Él nos ofrece, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo aplicar la inteligencia espiritual en la manera de elegir, en las elecciones que hacemos en nuestra vida. Entonces, con esta introducción, Anita, podemos ir al video. ¿Me confirman si se escucha? ¿Me escucha, Beatriz? Sí. En capítulos anteriores descubrimos por qué la inteligencia espiritual es fundamental para relacionarnos con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Y aprendimos también que para desarrollarla es necesario poner juntos mentalmente conocimiento y entendimiento, acompañados de disposición para la acción.
Precisamente las elecciones, que luego nos llevarán a tomar decisiones concretas, comienzan en nuestra mente cuando estamos frente a oportunidades o cuando nos proponemos crearlas. Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Pero ¿cómo elegir con inteligencia y discernir el tiempo oportuno? ¿Cómo hacerlo en fe, sin apuro ni ansiedad? En este y en el próximo capítulo profundizaremos el tema. Elegir implica observar, clasificar y valorar distintas alternativas. Decidir es un paso más que involucra razonamiento profundo y puesta en marcha. Es estar determinados con un propósito y tomar acción para ejecutarlo. Por ejemplo, elijo un turno para el médico, pero llega el día y no voy. Elegí, pero me quedé a medio camino sin tomar acción ni cumplir mi objetivo. Cada elección, ya sea las que son automáticas como algunos hábitos o las más pensadas, marcan el rumbo de nuestro día a día. Ahora mismo vos elegiste ver este capítulo y para eso dejaste de lado otras cuestiones. Cada vez que elegimos le decimos sí o no a algo. Por eso es clave hacerlo con inteligencia, siendo conscientes, aún en los detalles, de que las alternativas elegidas en el día a día nos acercan o nos alejan de nuestras metas. Si nos tomáramos el tiempo de analizar todas las elecciones que realizamos durante una jornada, nos sorprenderíamos, porque posiblemente muchas, en lugar de encaminarnos al cumplimiento de nuestros objetivos, nos frenan o incluso van en sentido contrario. En Números 13 vemos un ejemplo al respecto. Antes de intentar entrar en la tierra prometida, 12 espías fueron a inspeccionarla y regresaron con buenas noticias acerca del lugar. Coincidían en que era una tierra extraordinaria. Sin embargo, frente al desafío de conquistarla, 10 se quejaron diciendo: allí vimos gigantes. Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Tenían una promesa de Dios. Vieron con sus propios ojos lo que soñaban, pero el temor y una elección equivocada en su enfoque los llevó a juzgar la situación erróneamente. Filipenses 1, 9 y 10 dice: le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente para que sepan cómo elegir lo mejor. Para elegir lo mejor, que es lo que muchas veces nos resulta difícil cuando estamos frente a buenas alternativas, es preciso juzgar correctamente, evaluando y pensando, no dejándonos llevar por las apariencias o por el temor. Pero ¿no te pasa? Muchas veces, como en el caso de los espías, lo hacemos. Toda elección se origina en torno a nuestros pensamientos y ellos se gestan acorde a los paradigmas mediante los cuales observamos el mundo, las circunstancias y las personas. Por eso, para elegir lo mejor necesitamos identificar cuáles y cómo son nuestros pensamientos, para después centrarnos en los que son sustanciales y en los que son acordes a lo que queremos lograr. Una de las claves para desarrollar inteligencia espiritual es ser conscientes de que podemos elegir qué pensar. Esto va a influenciar y hasta a definir nuestras acciones, nuestros estados de ánimo y decisiones. Filipenses 4:8 dice: piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. Piensen también en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Y otra versión afirma: concéntrense en estas cosas. Elegir en qué mantenemos ocupada nuestra mente determinará la calidad de nuestras elecciones y el enfoque de nuestra vida. El versículo no está haciendo un llamado a negar la realidad, a desestimar las circunstancias o los sucesos negativos, tristes o complejos, sino que nos da una enseñanza poderosa para actuar con inteligencia, porque cada elección que realicemos irá acorde a nuestra mentalidad. Por eso Romanos 12:2 dice que cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. ¿Te encontraste alguna vez preguntándote por qué elegí esto? ¿En qué estaba pensando? Pasa, ¿no es cierto? Algo que aprendí e intento cada día tener presente es que vivir con propósito implica pensar a propósito. Cuando entendemos que nuestros pensamientos son los que mueven nuestra vida y, como dice una frase,
no podremos avanzar más que lo que nuestros pensamientos lo permitan, valoramos la importancia de pensar estratégicamente. El Salmo 139, 23 dice: examíname y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Sondear es explorar algo para averiguar su intención, para medir o determinar su estado. A veces estamos tan acostumbrados a elegir sin antes sondear nuestro corazón, pensamientos y motivaciones que optamos por malas alternativas o nos quedamos con lo bueno en lugar de quedarnos con lo mejor. Hay personas que desde que se despiertan hasta que se acuestan eligen concentrarse en los fracasos, en los problemas, las dificultades. De todos los pensamientos posibles, prefieren los que alimentan la incertidumbre, la preocupación, el desánimo. De todas las palabras posibles, pronuncian las más derrotistas, tristes y negativas. Eligen verse a sí mismos y observar la realidad como víctimas de las circunstancias, tal cual los 10 espías de la historia. Como si no tuvieran elección, como si no existiera la opción de ubicarse espiritual y emocionalmente por encima de las situaciones y avanzar en fe. ¿Sabes? Los 10 espías eligieron pensar en términos de imposibilidad, centrándose en lo negativo, sin tener presente a Dios. Estaban sumergidos en suposiciones y opiniones personales. Eso desató un ambiente emocional y espiritual derrotista y desalentó a toda la comunidad, apagó su fe y la de quienes los rodeaban. Ellos eligieron perder antes de accionar. Desistir antes de intentar, compararse y replegarse de tal forma que olvidaron que Dios mismo había hablado y los respaldaba. Pero en ese contexto de elecciones desenfocadas también hubo un Josué y un Caleb, hombres inteligentes espiritualmente, que entre todas las alternativas eligieron la victoria. Pensaron y actuaron conforme a su fe y no acorde a las circunstancias. Dijeron, pues vamos a conquistar la tierra, nosotros podremos conquistarla. Frente a ellos se levantaron voces contrarias. No podemos atacar a esa gente, ellos son más fuertes que nosotros. Ante una misma situación, observamos 2 elecciones y enfoques opuestos que surgen a partir de pensamientos de fe o derrota. Y vemos cómo estos hombres, con un espíritu diferente al resto, hicieron una elección inteligente. Optaron por la fe, por la confianza en Dios y por la obediencia. Dijeron, la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua. Pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. Pero el pueblo eligió creerle a la mayoría. Sin análisis ni objetividad, se lamentaban llorando a gritos. Querían apedrear a Josué y Caleb. Comenzaron a criticar a Moisés y a Aarón y decir, mejor elijamos otro jefe y volvamos a Egipto. ¿Y vos? ¿Sos propenso a elegir de acuerdo a lo que otros hacen, piensan o dicen? La firmeza y la fe de Josué y Caleb en su elección nos inspira. Ellos fueron los únicos de su generación que entraron en la tierra prometida. Te desafío a enfocarte en desarrollar inteligencia espiritual para ajustar tus elecciones a la palabra y la voluntad de Dios. Si te dispones a renovar tu mente y elegir qué pensar, Él abre los ojos de tu entendimiento y te equipa para que puedas conocer no solo la mejor opción, sino también el tiempo oportuno para su implementación más allá de las personas y del entorno. Ok. Denme un segundito. Segundito para. Ok, un segundito.
Estamos, hermanas, ahora sí. Compartí. Ajá. ¿Lo ven ahí? Sí. Hacerlo en grande abajo. Ujú. Para ver dónde se pone en grande. Aquí en el televisorcito. Sigue ahí. Abajo, sí. Ujú, ahí, exacto. Ahí. Ujú. Y ahora sí. Ok. Bueno, Listo, listo. dice tomando elecciones con inteligencia espiritual. Ven, hermanas, ahorita vamos a leer y les voy a pedir que me busquen en Filipenses 1 del 9 al 10. Ese es un texto que la hermana acaba de tocar, pero antes de eso nos vamos a ir a la siguiente parte donde dice definamos. Vamos a definir lo que es elegir, porque la meditación de hoy y la del próximo lunes va a estar muy relacionada. Entonces, a veces confundimos los términos, confundimos lo que es elegir, lo que es decidir. Y entonces aquí yo les voy a explicar qué significa cada uno de esos términos para que nosotros podamos entender y hacer la diferencia. Dice que elegir es escoger o preferir a algo o a alguien para un fin. Implica observar, clasificar y valorar distintas alternativas. Decidir, esa es otra parte, porque decidir implica un paso más allá. Implica un razonamiento profundo. Por ejemplo, yo les puse en mi ejemplo, elegí un libro que me gusta mucho, pero al decidir es tomar una determinación definitiva sobre un asunto. Y ahí les escribí el ejemplo, decidí comprarle 2 libros en vez de 1. Entonces vean ustedes que cuando uno elige entre varias opciones, pero cuando uno decide implica un paso más allá, implica razonar después de haber valorado todas las opciones que uno tenía. Entonces, toma una decisión determinada, definitiva, y lo hace. La expositora puso el ejemplo de una cita médica, ¿verdad? Perdón. Y puso el ejemplo de una cita médica y ella decía, hablaba de lo importante que es hacer esa salvedad. Uno primero elige y luego cuando uno decide es porque uno ya ha tomado una decisión determinada. Ok, vámonos por favor, si alguna hermana tiene Filipenses 1 del 9 al 10, me lo lee por favor. Leo, Beatriz. Sí, por favor. Filipenses 1:9. Y esto pide. 1, 9 y 10. Ok, y esto pide en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Ajá. En este texto, hermanas, el apóstol Pablo estaba lleno de un gran deseo de que la iglesia de Filipos creciera espiritualmente. Y no solamente la iglesia, sino cada individuo de la iglesia creciera espiritualmente. Pablo sentía un amor muy profundo por esta iglesia. Su meta era presentarlos irreprensibles delante del Señor. Pablo oraba por crecimiento, dice, por el crecimiento en amor entre los hermanos en Filipos. Si nosotros recordamos la charla de la semana pasada, la hermana tocó un tipo de amor, el amor ágape. ¿Recuerdan ustedes? El amor ágape es el amor que proviene de nuestro Señor. Pablo oraba
que ellos crecieran en ese tipo de amor, el amor ágape. Dice, decía Pablo que él oraba por este crecimiento en amor entre estos hermanos. Y en alguna traducción, en lugar, en unas traducciones, habla de que él pide por amor y por ciencia, ¿verdad? En lugar de conocimiento. Pero el conocimiento aquí es igual a la ciencia. Se refiere al hecho de comprender, entender y registrar las verdades bíblicas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermanas, pero cuando yo conocí a Cristo, cuando yo me di cuenta de su amor tan grande por mi vida, de su sacrificio en la cruz del Calvario, yo comencé a sentir un amor por él que crecía, un amor verdadero por mi Señor Jesucristo, que es un amor que me invitaba a conocerle más y a obedecerle. Una vez que recibimos de Dios, una vez que le recibimos, le amamos más y queremos obedecerle. Aquí el término en el texto de Filipenses 1, Filipenses 1 del 9 al 10, aquí tengo Filipenses 4:8 que vamos a ver dentro de un momentito, pero si ustedes tienen sus Biblias, por favor lean Filipenses 1 del 9 al 10, porque no puedo irme para atrás. En ese texto de Filipenses vemos la palabra discernimiento. Dice que creciendo en conocimiento, dice ¿para qué? Ahí hay un para también. Dice para que tengamos discernimiento bíblico. Entonces el discernimiento reúne no solamente el conocimiento, el amor y el conocimiento. Ahí en ese texto, el discernimiento va a reunir el amor del que hablamos la semana pasada y va a reunir también el conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos discernimiento bíblico en la vida diaria. El discernimiento es lo que nos da la capacidad de entender lo que es correcto, elegir entre lo correcto y entre lo mejor. Ese es el discernimiento, elegir entre lo correcto y optar por lo mejor. Pablo ora tanto por ese amor ágape como por el conocimiento en Cristo Jesús. La vida de los filipenses, ellos necesitaban discernir correctamente lo que agradaba al Señor. Nosotros necesitamos discernir qué es lo que agrada al Señor. En Efesios 5:10 también Pablo nos motiva a nosotros a buscar lo que agrada al Señor, ¿verdad? A buscar lo que agrada al Señor, y la manera de nosotros buscar lo que agrada al Señor es teniendo discernimiento, es estudiando la palabra y es eligiendo lo mejor. Ok, la palabra del Señor nos enseña que tenemos la capacidad de elegir, hermanas. Ahí vemos que ahí hay una pregunta, dice, ¿has evaluado erróneamente alguna situación basándose en el temor, en las apariencias o en algún otro criterio? Quisiera ver si alguna de ustedes me puede contestar esta pregunta. ¿Has evaluado erróneamente alguna situación basándote en el temor, en las apariencias o en algún otro criterio en tu vida? Ok, yo les voy a compartir algo en mi vida de hace mucho tiempo, en una decisión muy importante que tuvimos que hacer mi esposo y yo. Tuvimos que evaluar una situación, íbamos para un viaje de trabajo que iba a durar mucho tiempo, como 4 años para mi esposo, y teníamos que elegir entre quedarnos acá o irnos a ese trabajo que le proponían. Mis hijos estaban pequeños y era una opción importante para él. Había muchas voces alrededor de nosotros que nos decían que no, que era muy peligroso, que era al otro lado del hemisferio, que no teníamos por qué hacerlo. Bueno, pero nosotros evaluamos la situación
Sí, cuando yo escuchaba todas esas voces me daba temor. No les digo que no. Me daba mucho temor porque mis niños estaban pequeños en esa época. Y porque yo nunca había viajado tan largo. Y un país bastante difícil. Y no tomamos esa decisión basada en el temor, porque yo oré mucho al Señor y yo le dije como Elías le dijo al Señor, si no vas delante de nosotros, yo no iré, le dijo Elías. Moisés, al Señor cuando sacó el pueblo de Egipto. Y igual le dije yo al Señor, tomamos esa decisión y el Señor nos bendijo porque la tomamos en paz y fue para la gloria de Dios. Entonces, a veces nosotros evaluamos erróneamente situaciones, pero basadas en el temor. Por eso yo les preguntaba, ¿han evaluado ustedes alguna vez alguna situación en sus vidas basadas en el temor o basadas en las apariencias o en algún otro criterio? Vamos a ir contestándonos esta pregunta a la luz de Filipenses 4:8 y también de otros textos adelante. Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es un texto bastante hermoso. Les decía que la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos la capacidad de elegir en qué nos enfocamos. Los pensamientos, hermanas, son la plataforma de nuestras acciones. Y cuando nosotros nos enfocamos en pensar en la palabra de Dios y en lo que Él quiere para nosotros, vamos a elegir correctamente. Vamos a elegir lo mejor. En este texto de Filipenses 4:8, al final hay un imperativo, o sea, una orden. El apóstol nos dice aquí, en esto pensad. ¿En qué es lo que vamos a pensar? Y vamos a ir desgranando cada uno de esos elementos que él nos dice que debemos pensar. Dicen lo que es verdadero. Lo verdadero es todo aquello que es rechazar todo lo que es falso. El criterio entonces debería ser la palabra de Dios, de nosotros, en el cual nosotros debemos pensar. Debería ser la palabra de Dios, porque es lo único verdadero. Todo lo honesto. La palabra honesto en el griego significa semna y es usada por Pablo también en 1 Timoteo. ¿Recuerdan, hermanas, cuando Pablo en 1 Timoteo 3:8 habla de los requisitos de los diáconos, de los diáconos en la iglesia? Dice que tienen que ser honestos, que no tienen que tener doblez, sin doblez, dice. O sea, una persona digna, una persona de respeto, de buena reputación. Hoy muchas cosas nosotros podemos ver que no tienen valor en los medios de comunicación. Si usted enciende la televisión o se va al Facebook o se va, no sé, ahí a la internet a vagar, hay muchísimas cosas que no tienen valor, que no son honestas. Entonces, nosotros no deberíamos meterle en nuestra cabeza ese montón de cosas que van a restar valor a nuestra fe. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dedicamos a pensar en eso, vamos a dejar de pensar en lo que Dios quiere que pensemos. También en Filipenses nos insta a pensar en lo que es justo. Lo que es justo es todo aquello que está conforme a los estándares de Dios, o sea, que Dios aprueba de su palabra. Todo lo que es puro, o sea, todo lo que es libre de impurezas. Lo casto, lo inocente, lo que no tiene mancha, hermana. No pongamos nuestra mente en las cosas, como les decía, que nos da este mundo, que nos dan los medios de comunicación, que nos dan la televisión, que es prácticamente un culto al pecado, ¿verdad? Y que lo que hacen es justificar la maldad. Yo le digo a mis hijos, cuando usted ve una película, cuando ve una serie, si hay en una de esas series se quebrantan o se violan 3
mandamientos bíblicos o 3 principios bíblicos, ya eso no es digno de verse. Eso ni 2, ¿verdad? 1. Se violan los principios bíblicos, no es digno de verlo, no es digno de echarlo en la cabeza de uno. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa que cuando veo una película y dura mucho, a mí me cuesta mucho dormir, pero cuando ya es tarde y la película no termina, yo cuando me acuesto no puedo dormir porque le doy vueltas a esa película y entonces me cuesta mucho dormir. Entonces yo a veces digo, prefiero no ver nada porque así mi mente no anda divagando, ¿verdad? Con esos pensamientos por todos lados, prefiero no ver nada. Y lo último que hago es leer la palabra, porque si hay algo que yo quiero estar meditando en la noche, es mejor meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Había un hermano que decía que nuestro último pensamiento debería ser bíblico, porque así cuando nos levantamos, el primer pensamiento también debería ser bíblico, ¿verdad? Para tener nosotros la palabra del Señor en nuestra mente. Dice que también debemos pensar en lo que es amable. ¿Qué es lo que es amable? Lo que es aceptado por Dios, lo que Dios ama, hermanas. Lo que es de buen nombre, o sea, de lo que se puede hablar bien, de lo que tiene buena fama, buen reporte. Dice Pablo nos exhorta al final a pensar con discernimiento, porque dice, si hay virtud alguna, ahí todavía el colador por el que Pablo quiere que pasemos nuestros pensamientos lo reduce más. Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice Pablo. O sea, hermanas, todo lo que promueve la excelencia moral y espiritual, en eso debemos pensar. Todo aquello que está con los parámetros bíblicos, en eso debemos pensar. Dios nos capacitó a nosotros desde que nos convertimos con una mente nueva, una mente renovada, la mente de Cristo, dice la palabra. Somos nuevas criaturas y Él nos capacita con su palabra y nos capacita con su Santo Espíritu para que nosotros podamos discernir en qué pensar. Y nos da estos parámetros, este colador por donde deben pasar nuestros pensamientos. Ahora vamos a estar analizando un poquito Romanos 12:2 también, pero en Romanos 12:2 nos dice que cuando cambia nuestra manera de pensar, también cambia nuestra manera de vivir, de actuar. Y en consecuencia nos va a cambiar también nuestra manera de elegir, hermanas, eligiendo lo que es bueno, eligiendo lo que a Dios le agrada en nuestra vida, todo aquello que sea perfecto, lo que le agrada al Señor. Ok. Dice ahí, ¿identificas pensamientos recurrentes negativos que afectan tus elecciones? A ver, quiero que participen, hermanas. ¿Identificas pensamientos recurrentes negativos que afectan tus elecciones? Muchas veces nosotras las mujeres, cuando estamos hormonales, dice una de mis hermanas, cuando estamos hormonales tendemos a tener a veces pensamientos catastróficos o derrotistas o tal vez negativos, ¿verdad? Que pueden afectar nuestras elecciones, nuestras emociones pueden afectar nuestras elecciones también. Si alguna tal vez quiera comentar algo acerca de esto, yo puedo dar aquí chance. Yo quiero participar un poquitito ahí. Sí, claro. Porque si yo he pasado por una situación ahí un poquito difícil y entonces me han venido recurrentemente pensamientos de, ay, si me pasa esto, no, mejor no voy, mejor no, o porque, ay, no, es que esto no. Me encontré un pasaje que es el que me aplico todos los días, porque yo me siento con yo y me digo, Elvia, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz. Entonces yo me digo, Elvia, ¿cuáles son los pensamientos que tiene? No, eso no es lo que Dios quiere. Son los pensamientos de paz y no de mal para darlos el fin que esperáis. Entonces ese versículo
me ha ayudado montones, ¿verdad? Cada vez que me quiero empatar en un pensamiento así feo, yo me siento y me digo, Elvia, tranquila, pensamiento de paz, no de mal. Amén. O sea, pero ¿cuál es el recurso primero que usted acudió? La palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que cambia nuestra manera de pensar. Entre más palabra haya en nuestra vida, más nosotros vamos a tener la capacidad de pensar a la manera que el Señor quiere, ¿verdad? Para tomar buenas decisiones, buenas elecciones, aún con nuestros pensamientos. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, así como usted piensa, hermana, así usted dirige su vida. Tal es usted. Así usted va a elegir, tomar decisiones y hacer elecciones en su vida. Este pasaje de Números 13:27, vamos a irnos a Números 13:27 y yo les voy a pedir que por favor una de ustedes me lea Romanos 13:27 al 33. Ahorita no tengo aquí en pantalla quiénes están, pero no puedo decidir quién, no las puedo ver. Entonces, alguna de ustedes que me lea Números 13 del 27 al 33 y la otra Números 14 del 7 al 9. Por favor. Vamos a irnos a esta historia y ahí vamos a ver con claridad las elecciones, dos elecciones contrapuestas que ya la hermana en el video nos comentó, pero vamos Yo a le leo irnos. números. Sí, gracias, Sonia. Números 14 del 7 al 9. Sí, pero primero ocupo a alguien que me lea Números 13 al 27 al 33. Números. Sí, igual. Yo puedo leer Números 13 del 27 al 33. Ajá. Ok. ¿Está bien? Listo. Del 27. Así dice la palabra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y en el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ok, muchas gracias, Sadie. Y Suni, si nos puedes leer el otro pasaje, por favor. Entonces, Números 14 del 7 al 9. Dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no temáis. Amén. Ven, hermanas, ahí podemos ver claramente Amén. Dos grupos que eligieron diferente en una misma circunstancia. Y la verdad es que lo que los 10 espías estaban diciendo acerca de la tierra era real. O sea, no, ellos fueron a reconocer la tierra de Canaán. El Señor les había dicho que les iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Sí, estaban el pueblo de los amalecitas, estaban ahí en la parte sur. Estaban los hititas, estaban los jebuseos, estaban poblando ahí los amorreos también.
al oeste de Canaán, perdón. Estaban los cananeos, estaban en las colinas y estaban también en las llanuras. Si bien es cierto, Anak, el pueblo de Anak era gente que se caracterizaba por ser gente guerrera, gente, la palabra Anak significa hombres de cuello muy alto, o sea, eran gigantes. Los hijos de Anak, de una raza de gente, tanto hombres como mujeres, eran muy grandes y se conocían por su fiereza, por su salvajismo en las batallas. Según las escrituras, era gente que estaba tenían mucho armamento y mucha capacidad, digamos, en guerra, muchas estrategias en guerra y de todo. Las ciudades que tenían eran ciudades que tenían murallas muy altas, entonces ya el informe era real, pero ellos no le creyeron. Los 10 espías, todos eran príncipes, cada uno de una de las tribus de Israel, o sea, en total eran 12, pero 10 de ellos dieron un informe negativo. Vamos a irnos a la siguiente, página, que es esta. Es un contraste entre los pensamientos y las elecciones de los dos grupos. Los 10 espías, cómo eligieron ellos y cómo eligió Josué y Caleb, ¿verdad? Ahí dice que los 10 espías dieron palabras derrotistas, la imposibilidad de ir, ¿cómo se llama?, a derrotar estos grupos que estaban habitando Canaán en ese momento. Llegaron con una actitud negativa, hicieron comparaciones, o sea, nosotros somos así y nos ven así, nos ven como langostas y ellos son grandes, ellos son gigantes. Y vieron las dificultades, vieron cómo ellos podían desistir de esa decisión de ir, ¿verdad? Ya ellos habían perdido antes de comenzar la batalla. El pueblo de Israel estaba en desaliento con todo este informe que dieron los 10 espías. Ya ellos se veían como víctimas antes de ir a pelear, ¿verdad? Ellos no reconocieron el poder de Dios y las promesas que Dios les había dado a ellos de que Él iba a ir delante de ellos y Dios estaba con ellos. La presencia del Señor estaba con ellos. Ellos se le olvidaron de dónde el Señor los había sacado, ¿verdad? Y el poder que Dios tenía. Pero la actitud de Josué y de Caleb, ¿cómo ellos eligieron? Ellos escogieron creerle a Dios, escogieron la fe, lo positivo, sus fortalezas, la confianza, las posibilidades. Ellos vieron al Dios que les había prometido esa tierra. Ellos intentaron, accionaron y pensaron con inteligencia. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la victoria ya estaba ganada, ya el Señor se las había dado. Pero vean, hermanas, que como muchas veces nosotros, por elegir pensar negativamente y no pensar en lo que Dios nos dice a nosotros en su palabra, nos perdemos de bendiciones. ¿Qué fue lo que perdieron el pueblo de Israel por no creerle a Dios? Dice que por la murmuración y la queja, producto del informe negativo de los 10 espías, murieron en el desierto de Parán todos los de 20 años hacia arriba, dice Números 14:29. Y los hijos de ellos fueron pastores y vagaron por 40 años en el desierto. Dice Números 14 del versículo 33. Fueron pastores y vagaron por el desierto 40 años. El Señor los envió, Moisés los envió 40 días. Los espías estuvieron visitando la tierra de Canaán y haciendo el reporte. Y Dios, por su incredulidad, los castigó a ellos. Por cada día de los que ellos fueron a esa tierra, los castigó 1 año. Por incredulidad. Los espías que dieron el informe negativo murieron producto de una plaga delante del Señor, nos dice Números 14, versículo 37. Solo Caleb y Josué entraron a la tierra prometida de esa generación. Dice Números 14 del 14 al 30. 14:30.
Solo Caleb y Josué de esa generación entraron a la tierra prometida. Entonces, cuando nosotros perdemos de vista el poder de Dios, cuando nosotros no nos centramos en la palabra del Señor para tomar elecciones en nuestra vida, cuando nuestra mente no está centrada en las cosas del Señor, nos perdemos de bendiciones. Nos perdemos de bendiciones. A veces el camino a la bendición, hermanas, a veces es pasar por un valle de sombra o por una dificultad. Es para que el Señor nos lleve a nosotros a la bendición. Y en medio de pensamientos negativos, en medio de situaciones negativas, el Señor a veces nos va a poner a prueba cómo nosotros vamos a elegir sabiamente. Y si somos sus hijas, el Señor va a poner a prueba nuestras elecciones. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cómo mi hija va a elegir en medio de esta situación negativa o difícil? ¿Verdad? Que a la luz de nuestra mente, de nuestro pensamiento, nosotros la vemos negativa, pero a veces es una bendición disfrazada, ¿verdad? Así les digo yo a veces a las situaciones difíciles, es una bendición disfrazada. Y en medio de esas situaciones que a uno le parecen negativas, a veces tomar elecciones sabias se torna un poquito difícil. Pero cuando nosotros tenemos la inteligencia espiritual, el Señor nos ayuda a nosotros a tomar buenas decisiones. ¿Cómo nosotros vamos a renovar nuestra mente? Ya les había hablado de que íbamos a ver un poquitito Romanos 12:2. Si ustedes lo tienen en sus Biblias, búsquenlo por ahí. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es uno de los versículos importantes paralelos, digamos, a Filipenses 4:8, donde también el Señor nos dice a nosotros cómo debemos pensar, ¿verdad? Cómo nosotros debemos concentrar nuestro pensamiento para poder tener elecciones sabias, elecciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, no os conforméis. Y Pablo aquí posiblemente le estaba hablando a gente que estaba conformándose. Los romanos estaban siendo posiblemente en ese momento, estaban ellos conformándose a la situación de ese mundo, ¿verdad? De su cultura. Dice, ser conformado se refiere a asumir una expresión externa que no refleja lo que de verdad está en el interior, como una especie de máscara, un acto de encubrimiento. Eso es lo que dice conformarse. Entonces, Pablo nos dice a nosotros aquí, no nos conformemos. Hermanas, no debemos conformarnos. ¿A qué? Este siglo. Y este siglo se traduce a mundo, a era. Y es el sistema de valores predominante, de creencias. En cualquier época de la historia humana, para nadie es un secreto, hermanas, que nuestro mundo hoy en día, nuestro sistema de valores y de creencias está completamente opuesto a la palabra de Dios. Y nosotros no podemos tomar los parámetros de este mundo para pensar, para tomar decisiones, para hacer elecciones correctas, sino debemos pensar con una mente transformada, con una mente renovada que la única que nos provee eso es la palabra de Dios. Dice el texto transformados. La palabra transformados corresponde al término metamorfosis. Y también de la misma palabra la encontramos en Mateo 17:2, donde el Señor Jesucristo se transfiguró. Y también ahí vienen otros textos donde también nos habla a nosotros de que no debemos conformarnos, o más bien que debemos transformarnos a la imagen del Señor. Dice, renovación de vuestro entendimiento. Esa clase de transformación solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo nos cambia nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación de las Escrituras. Entonces vean ustedes que
las escrituras de Romanos nos motivan aquí a nosotros a no pensar a la manera de este mundo, sino que nosotros debemos transformarnos. Y la manera de nosotros de transformarnos es a la luz de las escrituras. No hay otra manera, hermanas. ¿Para qué? ¿Para qué debemos transformarnos? Para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y la vida en santidad que Dios aprueba es esa vida donde nosotros podamos tomar elecciones o decisiones buenas, agradables y perfectas. Dice que estas palabras se relacionan con un lenguaje de sacrificio y describen una vida libre de toda mancha, tanto en sentido moral como espiritual, que es una pureza que simbolizada por los animales sacrificados. Esto lo vemos en Levíticos, hermanas, cuando en Levítico se pide un sacrificio en el altar, debía ser de un cordero que no tuviera ningún tipo de defecto, ¿verdad? Entonces, el lenguaje aquí de Romanos se refiere a nosotros presentarnos delante de Dios como ese sacrificio vivo, ¿verdad? Sin mancha. Y para que al presentarnos así de esa manera, nuestra mente sea renovada, nuestra mente sea transformada, para que nosotros podamos discernir cuál es la voluntad de Dios. A veces cuando tenemos que tomar, que elegir entre varias alternativas, nos cuesta a nosotros elegir porque no tenemos la capacidad de discernir cuál es la voluntad de Dios en las situaciones que vamos a elegir. Nos cuesta. Pero cuando el Señor comienza a transformar a través de su Santo Espíritu nuestra mente, esas elecciones se hacen cada vez más fáciles, cada vez menos, digamos, apegadas a este mundo. Sino a la luz de las escrituras nosotros vamos a poder ir eligiendo lo mejor para nosotros con inteligencia espiritual. En conclusión, hermanas, ¿alguna que me lea la conclusión? A ver, todas no. Yo puedo leer. ¿Se la lee? Sí, por favor, hermano. Ok, bueno, voy yo. Dice, vivir con propósito implica pensar con propósito. Cuando entendemos que son nuestros pensamientos los que mueven nuestra vida, entonces vamos a pedirle a Dios, como el salmista David en el Salmo 139, del 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Las dificultades que se encuentran en el camino de la salvación disminuyen y desaparecen cuando meditamos en la promesa de Dios y ponemos nuestra fe en ella. Todo es posible al que cree, pero al de mente carnal, al incrédulo, al no ver y confiar en las promesas y el poder de Dios, magnifica todo peligro y dificultad y llena el corazón de desaliento. Contamos con la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, la cual nos recuerda que sin negar la existencia de lo negativo, es más sano concentrarnos en lo honorable, lo puro, lo justo, lo bello, lo admirable, etc. Nuestro enfoque determinará nuestras elecciones. Exacto. Ahí en ese último párrafo, o sea, todo es posible al que cree, pero al de mente carnal, recordemos el papel de los espías, ¿verdad? Al de mente carnal, al incrédulo, al no ver y confiar en las promesas y el poder de Dios, magnifica todo el peligro y las dificultades. Y eso nos pasa a nosotros cuando no estamos metidas en la palabra de Dios. Los peligros o las dificultades las magnificamos, ¿verdad? Y a veces cuando pasan uno dice, ay, mire de lo que estaba asustada, ¿verdad? Por eso tan chiquitito. Pero tendemos a hacer eso, ¿verdad? Cuando tenemos esa inteligencia espiritual, todo lo vamos a ver, no vamos a ver las cosas en negativo, sino vamos a concentrarnos en lo que dice Filipenses 4:8, todo lo puro, todo lo justo, todo lo bello, etc.
Y obviamente nuestro enfoque va a determinar lo que nosotros vamos a elegir. Esto es todo, hermanas. Hasta aquí llego yo. Si tienen alguna pregunta o alguna duda. Que creo yo, Beatriz, que muchas veces lo que nos sucede es que cuando estamos frente a problemas, ¿verdad? Disyuntivas que nos dan temor, creemos que estas son tan grandes y lo que hacemos es minimizar el poder de Dios, ¿verdad? Dios siempre es más grande que cualquier problema. A veces estamos como los espías, que vemos el problema tan grande y lo que hacemos es minimizar el poder del Señor. Cuando Exacto. Él es súper más grande, ¿verdad? Él es omnipotente ante cualquier problema. Lo que tenemos que hacer es creerle a Dios, ¿verdad? Así es, hermanas. Creer en el Dios que nosotros tenemos, el que abrió el Mar Rojo, el que abrió, hermanas, esos gigantes que ellos veían, nosotros también tenemos gigantes en nuestras vidas, ¿verdad? Que nos dan temor, como los hombres de Anac, ¿verdad? Los gigantes que nos dan temor, pero a veces esos gigantes se nos hacen más grandes de lo que los magnificamos más que ese poder de nuestro Señor. Así es. Ok. Y no solo es creer en Dios, como digo yo siempre, es creerle a Dios, ¿verdad? Sí. Y lo otro, no iba a mencionar que lo otro importante es que el temor paraliza. Entonces, cuando nos dejamos guiar por pensamientos negativos, lo que hace es que nosotros no actuemos. Entonces, si estamos llenos de la palabra de Dios, podemos actuar y tomar decisiones, pero cuando nos llenamos de pensamientos negativos, puede ser que sencillamente no actuemos, que nos paralicemos, y eso aplica para todas las áreas de nuestras vidas, incluso para las que somos mamás, para guiar a nuestros hijos. Entonces, para uno decirle, si yo tengo temor, no puedo guiar tampoco. Entonces, depende mucho de qué cosas yo entro en mi corazón. Entonces, si lo que yo más saturo mi pensamiento son con cosas negativas, con noticias, con cosas que me hacen vivir en tranquila, pues obviamente que va a salir de mí, pero sí lo saturo con la palabra de Dios. Por eso es hermoso el versículo que repasamos de que en qué tengo que pensar, en todo lo amable, que lo de buen nombre, todo lo puro, todo lo verdadero. Entonces, es eso cuando nosotros tenemos que nos apodera de nosotros algún temor, es recordar la palabra de Dios. Entonces, así no nos paralizamos. Los pensamientos son la plataforma de nuestras acciones, hermanas. Son la plataforma, lo que nosotros echamos ahí en nuestra mente es lo que va a salir cuando nosotros actuamos y cuando elegimos, ¿verdad? Estaba analizando también, Beatriz, que importante es la doctrina en todo esto, porque en la medida en que tengamos una doctrina sana en el Señor, vamos a tomar buenas elecciones, porque va a venir un momento en el cual tenemos que ser en la vida cristiana recíprocos con Dios, y eso va a exigir que tomemos elecciones. Y no solamente es cuando tenemos temor, sino cuando a veces tenemos que agradar a algún tipo de ser humano versus Dios. Entonces vamos a tener que elegir a quién queremos agradar, si queremos agradar a Dios o agradar al hombre, y eso se da muy constante, es muy diario en los trabajos, en los colegios, en todo lo que vayamos a emprender. Entonces, qué importante es la doctrina, porque decidir o elegir, como decís, elegir en base a principios bíblicos y no en base a sentimientos, porque los sentimientos son engañosos. Como dice la palabra, el corazón es engañoso, y a veces creemos que estamos eligiendo y que Dios tiene que entendernos todo. Y Dios a veces nos pone en circunstancias para que tomemos valentía y tomamos la elección que tengamos que tomar por encima de lo que tengamos que pasar. Así es. El Señor podría ponernos en una situación así como fue lo mismo que pasó, ¿verdad? Con los espías. Caleb y Josué vieron los mismos gigantes, las mismas dificultades, pero ellos decidieron creerle a Dios.
Sí, y se nos muestra un Dios también dando en base a las consecuencias. Ellos no vieron lo que los otros dos vieron porque pues podríamos decir bíblicamente que andaban en el espíritu, los otros andaban en la carne, pero eso no deja de traer una consecuencia. Entonces ese es el peligro de que a todas, porque a todas nos pasa haber decidido en cuestión de sentimientos y no de principios, y es mejor afianzarnos en los principios bíblicos y pase lo que pase, seguir con los principios bíblicos. Creerle al Señor sobre todas las cosas. Y nosotros vamos a ver la bendición, hermanas, de creerle a Dios. Amén. Yo una vez le creí al Señor cuando decidí quedarme en la casa cuidando a mis hijos. Tomé esa decisión y de no ir a trabajar, pero fue una decisión muy dura, muy difícil. Pero después yo me di cuenta la bendición que fue para mí. Yo sé que fue un privilegio que Dios me dio, no todas podemos elegir así, elegir quedarse en la casa con los niños o irme a trabajar. Muchas tienen que ir a trabajar porque tienen que hacerlo y uno entiende perfectamente. Pero el Señor me permitió a mí elegir y en ese momento yo quería elegir por seguir trabajando, porque a mí me parecía que era la mejor elección en ese momento. Pero le creí al Señor. Y yo puedo decirles, hermanas, que nunca me faltó nada, ni un desodorante me faltó. Todo lo contrario, el Señor me dio, como dice la palabra, más abundantemente de lo que yo pedía o que entendía que Él me iba a poder dar. Entonces a veces yo digo así, que las bendiciones vienen disfrazadas a veces con dificultades. Donde hay prueba para uno poder elegir. Bueno, hermanas, si no hay más. Muchísimas gracias, Beatriz. El Señor me las bendiga. Gracias, Beatriz, muy bonito. Gracias. Muchas gracias.